Vamos a comenzar un nuevo ciclo de la filosofía del movimiento de unificación, llamado el principio divino. Esta filosofía es la que ha motivado a millones de personas en el mundo a unirse al movimiento de unificación, ya sea en sus distintas ramas, como por ejemplo la Federación de Familias para la Paz Mundial, o cualquiera de sus, la Iglesia de Unificación, o lo que fuere. ¿En qué consta esta filosofía? ¿Y por qué hace falta? En realidad, el principio divino comenzó con una revelación dada a un chico, podríamos decir, prácticamente un chico de 15 años, 16 años, que es el fundador de este movimiento de unificación, y ya cuando él era muy pequeño tuvo una experiencia espiritual muy grande, donde se le reveló paso a paso, con el transcurso de los años, esto que ustedes van a ver ahora. Es a veces casi increíble que un muchacho que tenía, repito, 16 años, pudiera ya estar entendiendo algo tan profundo como es el principio divino. Hoy tiene 86 años y realmente podemos decir que ha cambiado el mundo. Millones de personas han cambiado sus vidas a través de escuchar esto que ustedes van a escuchar hoy. Es largo, consta de varias partes diferentes y yo voy a ir explicando paso a paso cada una de ellas. El principio divino hace falta. Es una promesa bíblica, ahora lo vamos a ver. Hay partes donde se pronostican, se predica para el futuro una nueva revelación. Y todos, absolutamente todos nosotros sabemos en qué tipo de mundo estamos viviendo hoy. Las cosas que nos pasan hoy en día, la incertidumbre en que la gente vive. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, hiciéramos una encuesta, aunque sea personal, que ustedes la habrán hecho, ¿no? Preguntarle a cada uno si cree en Dios o no. La mayoría de las personas va a decir que sí, que cree en Dios. Lo que la inmensa mayoría de las personas no puede contestar es por qué si existe un Dios de bondad y creó al hombre a su imagen y semejanza, hoy tenemos un mundo de maldad y cada vez peor. ¿Por qué? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál era su ideal? ¿Por qué un Dios de toda bondad permitió que todo terminara como está en este momento? ¿Qué pasó? ¿Por qué el hombre cayó? ¿Qué es el mal? ¿Cómo se originó el mal? ¿Cómo vamos a salir del mal? En fin, todas estas preguntas fundamentales. El ser humano está constituido, y lo vamos a ver ahora, por dos entidades principales. Una interna, invisible, que es la parte espiritual, y una física o material o externa, visible, que es su cuerpo físico. El universo entero tiene esta dualidad de interno y externo. Entonces, cuando el hombre cae, cuando el hombre se aparta de la fuente de la verdad que es Dios, cayó en una ignorancia, tanto interna como externa. Llamamos ignorancia interna a aquellas cosas como, por ejemplo, ¿existe vida después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Para qué fuimos creados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Esas son las preguntas internas. ¿Quién no se ha preguntado si existe vida después de la muerte? ¿Quién no se ha preguntado por qué existe el mal? ¿Quién no se ha preguntado dónde está Dios? Y preguntas externas, como por ejemplo, ¿cuáles son las leyes y principios que rigen este mundo físico, etcétera? Y entonces, desde la caída del hombre, hay dos fuerzas que tienden a sacar al hombre de esta ignorancia. La fuerza para sacar al hombre de la ignorancia interna es la religión. Y la fuerza para sacar al hombre de su ignorancia externa es la ciencia. Pero dio la sensación durante todos estos miles de años de que la ciencia y la religión tenían como caminos opuestos. Muchas veces lo que la religión sostenía por fe, la ciencia lo negaba. Entonces, sin embargo, vemos que lo interno y lo externo deben estar unidos. Mi mente y mi cuerpo, mi espíritu y mi cuerpo están unidos. Pero yo necesito una armonía dentro de mí que me explique tanto lo interno como lo externo. En pocas palabras, lo que la humanidad está necesitando hoy en día es una religión cada vez más científica y una ciencia cada vez más espiritual. ¿Sí? Una ciencia que termine apoyando mi fe, y no que la niegue, y a la vez una fe que esté en armonía con la ciencia. ¿Por qué hubo tanta confusión durante la historia? Bueno, si nosotros vemos, el hombre se ha guiado mucho por esto que tenemos acá, que son las Santas Escrituras, la Biblia. Ustedes saben que antes, durante el dominio en la Edad Media de la Iglesia Católica, estaba prohibido la libre interpretación de la Biblia y estaba prohibida su traducción. Después de la reforma religiosa, la Biblia se tradujo en distintos idiomas y se permitió que cualquiera la lea y cualquiera la interprete. A partir de ese momento, el cristianismo se dividió
en cientos y cientos de denominaciones diferentes. ¿Qué concluimos con eso? Bueno, que es confuso, no es fácil. No es una novela que uno puede leer fácilmente y que todos la interpretan por igual. Puede traer mucha confusión. Sin embargo, sabemos, y la ciencia lo ha demostrado más y más, los historiadores y muchas cosas que este libro ha dicho desde hace miles y miles de años, después se ha comprobado que es cierto. Así que sabemos que hay mucha verdad acá adentro. Pero cuidado, necesitamos algo que nos guíe realmente a interpretar cuál es el código de este libro. Pero la Biblia dice, Jesús decía, ¿no? En Juan 16:25 Jesús decía, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas, sino que les voy a hablar en forma clara acerca del Padre. Quiere decir que la Biblia está escrita en forma simbólica en muchas cosas. Si nosotros confundimos lo simbólico con lo literal, producimos mucha confusión. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo que nos pasa a nosotros cotidianamente desde que somos chiquitos, ¿no? Si ustedes tienen hijos pequeños, ¿no? Y el hijo le pregunta a mamá o papá, ¿cómo nacen los bebés? ¿No? Entonces, uno se ve en un brete, no sabe bien cómo contestar. ¿Y qué ha hecho la humanidad normalmente? Contesta simbólicamente, ¿no? Puede decir que lo trae la cigüeña. Está bien. No, está bien, el chico se queda conforme. La cigüeña trae el bebé y así la madre explica por qué van a nacer otro hermanito o algo por el estilo. Ahora, si ese chico cumple 21 años y sigue pensando que a los chicos les trae la cigüeña, hay algo raro. ¿Sí? Bueno, lo mismo le pasa a la humanidad. Hay un punto en la humanidad donde nosotros tenemos que separar, dividir lo que es simbólico de lo que es literal, entenderlo de verdad. ¿Sí? Si no lo hacemos, y esto es muy importante que lo entiendan, si no lo hacemos, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que dejar de lado nuestra inteligencia para poder seguir siendo creyentes. ¿Sí o no? Leemos cosas que son insólitas y decimos, bueno, pero lo dice la Biblia, yo lo creo igual. Y los demás, los que no tienen tanta fe, los que son más intelectuales, se burlan. Así que eso es una estupidez. Bueno, pero lo dice la Biblia, yo lo creo y es mi religión. Y es noble. Que una persona tenga esa actitud es muy noble, pero es triste en el fondo. ¿Por qué tienen que ser tontos los hombres de fe? Bueno, hoy llegó el día donde los hombres de fe no somos más tontos. Podemos explicar claramente, podemos explicar muy lógicamente. Yo soy una persona que ha estudiado electrónica, soy técnico en electrónica, siempre me ha gustado la física, la química, las matemáticas, me gustan las ciencias exactas. No me gustan las cosas tiradas de los pelos, decimos nosotros en Argentina, como que ¿no? Como algo que no tiene una base, no tiene lógica. Me gustan las cosas lógicas y eso es lo que quiero transmitirles. Hace más de un cuarto de siglo que doy este tipo de conferencias, creo que puedo responder la mayor cantidad de preguntas que la gente normal se hace, pero quiero ser lógico. Quiero que la gente pueda tener mucha fe, pero fe en algo que nadie se va a burlar porque crea en eso. Al contrario, uno puede demostrar por qué cree en lo que cree. Y de eso trata el principio divino. Bueno, ustedes van a ver muchas conferencias. Aquellos que ya tienen esperanza en lo que yo dije, aquellos que saben esta frase que yo siempre repito, nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Aquel que lo puede interpretar desde ahora y que desde ahora puede decir, bueno, yo en esto voy a perseverar. Porque digan la verdad, ¿cuántas cosas en su vida ustedes han iniciado y nunca la terminaron? Todos hemos hecho este tipo de cosas, ¿no? Quizá esta puede ser la primera vez donde alguien diga, en esto sí. Por lo menos esta vez, porque es relacionado con Dios, porque es relacionado con la fe, en esto voy a perseverar hasta el final. Porque son muchas conferencias. Y como toda enseñanza, puede tener sus puntos un poquito aburridos, a lo mejor, hasta que uno lo entiende. Puede pasar eso, ¿no? Un punto yo no puedo, no voy a dar saltos mortales, ni voy a cantar, ni voy a bailar, ni voy a contar chistes. Todo va a ser serio. Entonces, por favor, esta vez, aunque sea esta vez en su vida, díganse, ok, yo voy a perseverar hasta el final, voy a escuchar esto hasta el final, a ver si realmente es lógico, a ver si realmente tiene la respuesta a la mayoría de mis preguntas. En una de esas, ustedes, al igual que millones de personas en el mundo, pueden cambiar sus vidas. De verdad lo digo, como he cambiado yo. Hay gente que se caracteriza por la fe ciega, ¿no? Yo no he sido así. No lo critico ni lo valoro. Cada uno es como es. Yo soy una persona que puedo tener mucha fe si es lógico. Si no, me cuesta mucho. Hay otros que no, usted sabrá como ustedes. Pero si usted es de esta clase de personas que necesitan una explicación clara,
Tenga paciencia, escuche hasta el final. Entonces, en todas estas conferencias que vamos a ver, en realidad son 3 nada más, son 3 puntos. Ustedes tienen que entender, para no confundirse, dónde están parados. Porque yo a lo mejor estoy hablando en un momento de los átomos, de las partículas, los electrones, de la ciencia, de la física, de esto y el otro, pero tienen que saber dónde estoy parado, de qué está hablando este hombre al final de todo. Bueno, de 3 puntos. Sí o sí son 3 puntos nada más. Se pueden dividir en muchas conferencias, pero estos 3 puntos son: la primera conferencia, el ideal de Dios, que es lo que vamos a ver acá en esta primera conferencia. La segunda conferencia, la pérdida de ese ideal por culpa del hombre, la caída, lo que se llama la caída del hombre. Y la tercera parte es la recuperación, el proceso de la historia para recuperar este ideal que nunca se debía haber perdido. ¿Sí? O sea, esto va a ser exactamente igual que esto, el mismo ideal. Dios, vamos a ver que Dios no puede ser un Dios fracasado. Algunas personas piensan, bueno, el hombre cayó, la mayoría, en realidad, la mayoría de las religiones piensan equivocadamente, bueno, el hombre cayó, entonces ahora Dios va a trabajar a través de sus santos, profetas, Cristo, lo que fuere, para salvar a aquellos que puedan. Aquellos que cumplen serán salvos y los demás serán destruidos en el infierno o enviados en el infierno eternamente. Si fuera así, ¿cuántos piensan ustedes que se podrían salvar? Digamos, ¿qué es un cristiano verdadero? Según la Biblia, un cristiano verdadero es aquel que puede amar a su enemigo. No tolerarlo, no perdonarlo, no aguantarlo, amarlo. ¿Qué porcentaje de personas piensan ustedes que hoy en día aman al enemigo? Díganme un número. No sean tímidos, hablen. 10%. Muy bien. Es muy optimista. Pero vamos a decir un 10%, no hay problema. Yo creo que es muy optimista. Amar al enemigo, amarlo. 10%, muy bien. Quiere decir que Dios se queda con el 10%. Y el mal con el 90%. Terrible. Esta gente que cree esto, millones de personas en el mundo, terrible. Un Dios fracasado. El Dios eterno, absoluto e incambiable, fracasó. Se quedó con... ¿Ustedes se quedarían conformes si tienen 10 hijos con quedarse con uno? Y que la droga, la corrupción, el mal, el crimen se lleve a los otros 9. Lucharían con todo lo que tienen para evitarlo, ¿no? ¿Y Dios? ¿Cuánto más? No, Dios va a cumplir su ideal exactamente como Él lo ha planeado. Dice la Biblia en Isaías 46:11, dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Y ya con este puntito nomás, ya vemos una gran diferencia. Ya está, ya somos únicos. Los mejores o los peores, no sé, pero ya es algo diferente a lo que han dicho todos los demás. Dios va a salvar hasta el último. Pero esto no quiere decir, bueno, entonces hago cualquier cosa, total, me va a salvar igual. Porque la salvación es individual y es un proceso. Cuanto más bajo me caiga en el pozo, muchísimo más esfuerzo voy a tener que hacer yo para salir de ese pozo. No es mágica la salvación, ¿eh? Algunos sueñan con que algún día Dios va a decir, bueno, ven, pum, y ya estoy en el cielo. No va a ocurrir eso, no va a ocurrir. Si yo soy una persona llena de defectos, con malos hábitos y lleno de pecado, tengo que limpiar uno por uno y tratar de reconstruirme a mí mismo uno por uno. ¿Ustedes saben lo que le cuesta a una persona, por ejemplo, salir de las drogas? Es terrible, terrible, es un infierno. Es un ejemplo nada más de lo que podría tener que hacer una persona para tener que restaurarse a sí mismo. Es un terrible trabajo. Entonces, aquel que razona lo que yo estoy diciendo, bueno, si Dios va a salvar a todos, entonces me quedo tranquilo. No se quede tan tranquilo, porque el trabajo de salvación puede ser muy duro. Bueno, entonces, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Quiere decir que en la primera conferencia vamos a ver el ideal de Dios. De Dios. O sea, ¿para qué nos creó? ¿Con qué principios rige el universo Dios? ¿Con qué principios se rige nuestra propia vida? ¿Para qué fuimos creados? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Sin embargo, este ideal no se lleva a cabo, en su lugar se produce lo que llamamos la caída del hombre. Ya la misma palabra indica algo, ¿no? ¿Qué significa caer? Según la física, que un objeto caiga significa que pasa a estar de una posición superior a una posición inferior.
Quiere decir que las religiones aceptan que hubo una caída del hombre. Quiere decir que el hombre existe hoy en día en una posición muy inferior a la cual fue creada. Sin embargo, ocurre un fenómeno lamentable en el hombre, que somos animales de costumbre y que encima estamos siempre midiéndonos, comparándonos con otros. ¿Vieron? No sé si acá existe ese dicho que tenemos en Argentina que dice mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Como diciendo, bueno, total, los demás también están mal. ¿Pero por qué? Porque me consuelo con eso. Yo estoy mal, no quiero estar mal, quiero estar bien. Entonces el hombre vive en este estado caído, prácticamente desde los comienzos de la creación hasta hoy en día. Y no estamos muy desesperados, ¿no? No estamos muy desesperados, parecería, porque, bueno, total, aquel está peor que yo, aquel está igual. Pero no fuimos creados para eso. La ciencia dice, por ejemplo, que nosotros fuimos creados con una capacidad mental de la cual utilizamos, en el mejor de los casos, un 7-8%. Usamos el 7-8% de nuestra capacidad. Y hay un 92 o 93%, que es donde están, digo yo, todos esos misterios, esas capacidades milagrosas del ser humano, como de autocurarse y de hacer milagros y cosas por el estilo, que no la conocemos. Y algunos flashes ha habido en la historia, de milagros, de santos, de profetas y gente, experiencias que escuchamos que no tienen explicación, ¿no? Que no tienen explicación. Y que pertenecen a ese terreno, el 90 y pico %. ¡Qué desperdicio! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Realmente, claro, la caída del hombre, la palabra lástima es una palabra pequeña para significar lo que fue la caída del hombre. El apartarse de Dios, el perder completamente el propósito por el cual fuimos creados, el perder la identidad, el perder la divinidad con la cual fuimos creados. Lamentable. Y entonces nos asomamos a una ventana y vemos un poquito este mundo y nos damos cuenta que es más que lamentable. Es un infierno verdadero. La vida de mucha gente ha sido un infierno. Ustedes sabrán, cada uno sabe lo que le pasó o lo que le pasó a su padre, a sus hermanos, a sus hijos o lo que le pasa a otros y se dan cuenta hasta dónde la vida puede llegar a ser un infierno. Por eso repito, dense una oportunidad, alguna oportunidad. Entonces, yo siempre cuento una anécdota, a lo mejor ustedes que ya han escuchado mis conferencias, algunos, otros no, dirán, sí, ya lo escuché, pero igual es importante, ¿no? Aquella fábula donde el hombre está en una ciudad que hay un diluvio, ¿se acuerdan? Bueno, mejor, así lo cuento con más entusiasmo, entiendo que no todos lo escucharon. Dice que había esta ciudad, hubo un diluvio terrible, ¿no? Ha llovido y llovido y llovido y llovido durante muchísimos días y todo se inundó. Entonces el gobierno mandó algunos botes y cosas para salvarlos, ¿no? Y ahí había en una casa un hombre con mucha fe en Dios. Y él decía, cuando pasó un bote para recogerlo, él dijo, no, Dios, yo soy un hombre de fe en Dios y Dios me promete en mi religión y en mi creencia que Él jamás me va a abandonar. Yo no estoy preocupado. Usted vaya y salve a los que están preocupados. No. Pero mire que va a seguir lloviendo. No hay problema. Y siguió lloviendo, hasta que tuvo que subirse al techo de la casa. Y cuando lo fueron a buscar de nuevo con una lancha y lo vieron, bueno, venga. No, yo tengo fe hasta lo último, porque el que persevera en su fe hasta lo último, Dios lo salva. Es verdad, el que persevera y tiene fe, Dios lo salva, Dios lo va a ayudar. Así que él estaba tranquilo. Pero mire que va a seguir lloviendo. Y siguió lloviendo hasta que tuvo que subirse al tanque de agua de la casa con el agua por acá. Y entonces mandaron un helicóptero, ¿no? Para ver si con una de esas escaleras de soga podía treparse y salvarlo. Y no, él dijo, yo voy a tener fe hasta lo último. Y siguió lloviendo y se murió. Entonces cuando se fue al cielo, se encontró con Dios, estaba muy enojado este hombre. Y le dijo, ¿no tuve fe hasta lo último? ¿No dijiste que me ibas a salvar? Y él dijo, hijo, te mandé botes, te mandé lanchas, te mandé helicópteros, y tú no lo quisiste aceptar. Sí, es gracioso, pero en el fondo hay un mensaje muy, muy claro. Dios no tiene manos. Dios trabaja a través de otros. Dios trabaja a través de la gente. Ese es el milagro. ¿Cómo esperamos los milagros? Eso es muy importante. ¿Cómo esperamos los milagros? ¿Que un milagro sea aquello que rompe con todas las leyes universales? No, el milagro es que existan leyes universales. El milagro es que un bebé nazca sin que exista la unión entre hombre y mujer. No, el milagro está en que cuando se une el hombre y la mujer nace un bebé. Ese es el milagro. El milagro no es que 2 más 2 sean 5. El milagro es que 2 más 2 sean 4. Y que sepamos que podemos contar con eso. ¿Entienden? Entonces, pedimos a Dios, ¿no?
Todos, cuando estamos desesperados y todo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿No? Y resulta que la solución estaba en algún lado. Alguien me dijo, mira, ¿por qué no escuchas esto? No te pido que tengas una fe absoluta ciega, porque sí. Pero haz un aporte a algo una vez en tu vida, ten perseverancia y ve. No, nada, no hice nada, no me interesé nunca por nada. Nunca me tomé el trabajo de venir, como hicieron ustedes, sentarse acá, estar ahí, encenderlo, quedarme. No, nunca hice nada. Y después digo, pero ¿qué voy a hacer? Cuando vaya para allá le voy a reclamar a Dios y le voy a decir, al final tú no hiciste nada por mí. No vaya a ser que diga, ¿te acuerdas aquel hombre que dio ese ejemplo? ¿Quién piensa que lo estaba inspirando? Yo me siento inspirado, alguna fuerza viene de algún lado, yo no sé. ¿Entienden? Sí sé. Bueno, entonces, estamos como conformes con vivir en esta caída, a veces, ¿no? Como acostumbrados, mejor dicho, no conformes, pero estamos como acostumbrados. Bueno, hay un trabajo, la buena noticia es, hay un trabajo que lo voy a demostrar, porque esto sí que se demuestra. Esto no es un dogma de fe, que uno te tiene que creer ciegamente. Yo le voy a demostrar a ustedes que durante miles y miles de años de historia hubo una fórmula, un patrón que se ha repetido. Cuando el hombre la entiende, la cumple, la providencia avanza, y el hombre puede avanzar de este punto a este. Si continúa, puede avanzar de este punto a este. Y así ha ido guiando Dios a la humanidad, punto por punto, hasta que algún día va a llegar acá. Por ejemplo, entonces, volvamos al punto para que no se confundan. Por eso dije, yo voy a hablar mucho, pero ustedes tienen que saber en qué punto estamos. En todo momento voy a estar en alguna de las tres conferencias. O estoy hablando del ideal, o estoy hablando de la caída del hombre, o estoy hablando del proceso para recuperar el ideal. Acá es restauración del ideal. Y no hay otra cosa que no sea eso. Por más conferencias en las que las dividamos, por más temas en los que hablemos, en realidad no hay otra cosa que no sean alguno de estos tres puntos. Entonces ustedes no se pueden confundir. Hable de lo que hable, ustedes tienen que pensar. De hecho, la primera conferencia va a ser esta, la segunda va a ser esta, y todas las demás va a ser en referencia a esto, al proceso de recuperación. Dentro de lo cual vamos a hablar de la misión del Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué es? ¿Para qué viene? ¿Cómo salva el Mesías? ¿De qué modo? ¿Un modo mágico? Bueno, entonces les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo ha sido el proceso. Por ejemplo, acá, digamos hasta la época de Abraham. Entonces acá antes de Abraham, ¿sí? Vemos que el hombre estaba en una situación realmente caída, realmente baja. Con Abraham, en la época de Abraham, el centro de todo eran las ofrendas. A través de las ofrendas, porque uno puede decir, ¿pero qué le servía a Dios que uno haga una ofrenda? ¿Sí? Ofrecían animales y cosas así, lo podemos leer en el Antiguo Testamento. El animal ofrecido en un altar, el animal en sí, no le sirve para nada a Dios. Lo que sí le sirve es la actitud. Eso es muy importante, porque a veces uno piensa, ¿de qué le sirve a Dios que yo haga tal o cual cosa? ¿Sí? No, es la actitud. Yo hago esto para Dios. Estoy haciendo una condición, se llama, una condición para que Dios pueda usarla, para que Dios pueda tomarla. Entonces, a través de las ofrendas, el hombre por primera vez mostró realmente su intención, su fe, de que quería elevarse, de que quería llegar a Dios, de que quería cumplir con Dios. Entonces llegó hasta este nivel. Después, podemos poner acá la época de Moisés, ya era a través de la ley, ¿sí? Los 10 mandamientos. Entonces ya el hombre dice, bueno, ya entiendo por lo menos, cuando uno lee los 10 mandamientos y sabe que tiene miles y miles de años, puede darse cuenta y pensar, bueno, ahora nos damos cuenta qué importante fue en aquella época. Era la primera vez en la historia donde había alguna filosofía, algo un poquito más claro de separar el bien del mal. Yo ahora ya sé que esto para Dios es malo y aquello no. Y uno lo lee y dice, bueno, qué elemental, dice, no matar, ya sé que no tengo que matar. Bueno, pero en aquella época no, ¿sí? No levantar falso testimonio, no mentir, no esto, no lo otro. Está clarito, ¿no? Un poquito más claro, por lo menos para el hombre, una luz, qué es lo que a Dios le gustaba y lo que no le gustaba. Entonces con eso el hombre llegó hasta este punto. Después en la época de Jesús, con los evangelios, ¿sí? Y uno piensa, bueno, ¿y cuál será la diferencia? ¿En qué salto se pegó? Porque se ve clarito, ¿no?, la diferencia entre una ofrenda y la ley.
Hay una cosa diferente, ¿no? Una cosa es mucho más guiadora, me guía mucho más la ley que una simple ofrenda en un altar. ¿Y qué es la diferencia entre esto y esto? ¿Hay diferencia? Sí, hay. Jesús sintetizó los 10 mandamientos en 2. Dijo, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como consecuencia de ese amor a Dios. Amar al prójimo como a uno mismo. Claro, si yo amo a Dios y después amo al prójimo como consecuencia de ese amor a Dios, porque digo, bueno, Dios lo creó, Dios lo ama, yo lo amo también, ¿sí? ¿Lo voy a matar? ¿Le voy a mentir? ¿Voy a levantar falsos testimonios? ¿Voy a hacerle daño? No, automáticamente lo demás se cumple. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la ley uno necesita vigilancia. Si ustedes se portan bien porque la ley les prohíbe portarse mal, no es muy buena motivación. Es como decir, yo robaría, pero a lo mejor me meten preso. Y muy bueno no soy, ¿no? Ahora si digo, no, ¿cómo le voy a robar esto a mi hermana si yo la amo? Entonces es diferente. ¿Cómo le voy a hacer esto a Dios? Para lastimar su corazón. Entonces esa persona es diferente. Esa persona no necesita una vigilancia constante. Su conciencia y su corazón son sus vigilantes. ¿Se entiende? Es muy diferente, totalmente diferente. Este cada vez que pueda va a romper la ley. Este no. Este lo hace por amor. Y cambió mucho. Y aunque no nos demos cuenta, y aunque haya muchos ateos escuchando, lo digo con todo respeto, cualquier persona puede tener la duda de si Dios existe o no, yo se lo voy a aclarar, lo voy a demostrar que sí existe, pero aún el ateo tiene que reconocer que está viviendo en una sociedad donde muchas de las leyes que existen son reflejo o producto de lo que ha ocurrido acá, de los religiosos. Los religiosos han ayudado mucho a crear el tipo de leyes y sociedades que nos ayudan hoy en día a vivir un poco más en armonía. O sea, ha cambiado mucho la humanidad gracias a esto. Pero, y ahí viene el gran misterio, Jesús decía en Juan 16:25, como dije antes, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas. Quiere decir que tiene que haber una nueva expresión de la verdad. Pongo nueva verdad para abreviar. No es una nueva verdad, es una nueva expresión de la verdad. Porque si no queda como que lo otro era mentira. No, lo otro era cierto. Todo era cierto. Pero una expresión más amplia. En Juan 16:12, más claro todavía, Jesús dijo, yo tengo mucho que enseñaros, pero ustedes no lo entenderían. Cuidado con esto, es muy serio. Jesús hace 2000 años dijo, tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Porque no había fundamento, algo había fracasado en aquella época, después lo vamos a ver. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Les gustaría escuchar la verdad completa? Bueno, si ustedes hubieran vivido en la época de Jesús, tendrían que esperar nada más que 2000 años. Pero hoy están acá, estamos acá. Deberíamos estar todos, lo que pasa es que estamos todos un poco duros todavía, ¿no? Pero deberíamos estar saltando de alegría, porque estamos recibiendo lo que significa, lo que se llama el mérito de la era. El mérito, que no es nuestro, no hicimos ningún mérito, pero el mérito de estar viviendo en esta era. Regalo para todos. Hoy podemos escuchar una verdad completa. Y se lo digo yo, que soy una persona que he sido bastante escéptica. No fue fácil hacerme creer a mí. Soy escéptico, analizo todo y yo no prometo nada que no voy a cumplir. Y yo les prometo, la persona se queda sorprendida. Dice, realmente me cerró todo. Personas de diversas creencias, de distintas religiones. A veces personas que dicen, no, este nunca va a entender porque está cerrada su cabeza con lo que cree. Y de pronto, se abre y se da cuenta realmente que no puede negar una verdad tan obvia, tan clara. Esto va a terminar unificando la humanidad. Yo lo digo. Está grabado, filmado, mi nombre es Ricardo Ayerza, no puedo mentir, la gente me conoce. Esto va a terminar unificando la humanidad. Y les cuento otra cosita que a veces pienso si me tengo que extender o no, pero hay cosas que me salen del corazón. Ustedes saben que hubo un historiador británico llamado Arnold Toynbee
que él descubrió que la historia se repetía. Pero este historiador, que tuvo una gran visión de la realidad, de lo que pasaba en la historia, decía que durante toda la historia de la humanidad hubo muchas esferas culturales, miles de esferas culturales, y que se produjo un proceso de absorción, donde unas esferas culturales absorbían a otras, ¿sí? Se consolidaban, se unían, no que las destruían, sino que se consolidaban formando otra esfera superior a ambas. ¿Se entiende? Se iban absorbiendo todas. Miles hubo. Hasta que hoy en día llegamos, hay 4 nada más. ¿Sí? La judeo-cristiana, la islámica, la del Lejano Oriente, me falta una, judeo-cristiana, islámica, claro, la hinduista y la del Lejano Oriente, ¿no? Que es el budismo, confucianismo, etc. 4 nada más. De todas las que hubo se fueron consolidando, se fueron uniendo. ¿Y saben por qué unas absorbían a otras? ¿Quiénes absorbían a otras? Las que tenían creencias, principios, filosofías más elevadas. Esas absorbían a las otras. Ahora digo yo, les pregunto a ustedes que razonemos juntos. Si durante miles de años de historia hubo muchísimas civilizaciones diferentes que se fueron absorbiendo hasta que quedaran 4 nada más, ¿se va a terminar ahí? No, las 4 también se van a unir. Y más ahora, en un mundo globalizado como el que vivimos. Ahora uno viaja a cualquier lado, Oriente, Occidente, Arabia, distintas religiones, costumbres, y todos nos vamos mezclando. Ahora más rápido que nunca se va a terminar unificando. Pero la humanidad va a necesitar una verdad, una sola verdad en la que todos podamos creer. Y ese es el principio divino. Ese es el tiempo. Este es el tiempo. Que si alguien está ahí sentado y piensa, bueno, yo ya tengo mi religión, yo ya sé, yo ya estuve toda la vida lo mismo. No, pero ahora estamos en un tiempo donde hay algo nuevo, realmente nuevo. Y no niega lo anterior. Jesús no negó las leyes. No se niega la verdad anterior, sino que la explica con mucho mayor amplitud. Es explicarlo con mucha mayor lógica. Repito, una religión cada vez más científica y una ciencia cada vez más espiritual. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver si todo lo que prometí es cierto. Vamos a empezar con la primera conferencia a ver cuántas preguntas nos responde esto. ¿Cuántas preguntas nos responde esta primera conferencia nada más? ¿Sí? Y esta primera conferencia se llama Los principios de la creación. O sea, cuáles son las leyes y principios que rige la creación. Bueno, los principios de la creación, vamos a anotarlo acá si no se olviden. ¿Cuáles son las leyes que rigen la creación? O sea, que rigen nuestra propia vida. Porque si no entendemos sus principios, es como subirse a un auto sin saber cómo se maneja, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien lo pone en marcha y yo salgo como tiro y no sé cómo se maneja, me voy a matar. Por eso mucha gente, en vez de disfrutar de una vida plena y maravillosa, sufren terriblemente y hasta se la quieren quitar. Hay miles y miles de suicidios por día en el mundo. Algo que debería ser un regalo precioso como la vida, la gente, ¿no? Porque se puede volver algo realmente en contra. Entonces, necesitamos entender cuáles son los principios que rigen nuestra vida. Y vamos a basarnos acá en principios que ha utilizado la filosofía y principios que ha utilizado la ciencia. La primera de todas, la primera ley que vamos a ver es la ley de causa y efecto. Simple, una ley simple, pero van a ver cuántas cosas nos puede ayudar a entender. La ley de causa y efecto dice que si nosotros vemos un fenómeno cualquier fenómeno, por ejemplo, un cuerpo que se mueve, un sonido, una luz, ¿no? Cualquier fenómeno que observemos tiene que tener una causa. Tiene que haber una causa que lo produce. Así de simple es lo que dice la ciencia y así de simple es como se ha manejado la filosofía para entender ciertas cosas. No puede haber un efecto determinado si no hay una causa que lo produjo. No puede ocurrir nada que no tenga una causa que lo haya producido. Bueno, pero este principio dice que el efecto puede ser visible y producir o provenir de una causa invisible. O sea, aún una causa invisible puede producir un efecto que es visible. Por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre es, si yo suelto esto, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer? A veces sí, a veces no, ¿no es cierto?
se va a caer siempre. ¿Sí? ¿Están seguros? Sí, siempre se va a caer. Entonces ustedes están viendo un efecto, están viendo un cuerpo que se mueve. Tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se llama la causa que produce que esto se mueva? La fuerza de gravedad. ¿Sí? Por eso cuando pregunté, a veces sí, a veces no, todos se quedan diciendo como a veces sí, a veces no. ¿Sí? Siempre se va a mover. Porque ustedes saben que la fuerza de gravedad es absoluta, es una ley universal. Y a veces le digo a la gente, claro, ustedes saben y no tienen ninguna duda porque ustedes han visto la fuerza de gravedad toda su vida, ¿sí? No. Nunca han visto la fuerza de gravedad. Porque la fuerza de gravedad es invisible, pero no se preocupen, es una trampa que pongo siempre, hay gente que está cansada de oírlo, pero no falta nunca alguien que caiga en la trampa. Claro, lo vemos tan claro, tan obvio, que decimos, sí, yo lo he visto toda mi vida. No, nunca han visto la fuerza de gravedad, es invisible. Lo que han visto es el efecto producido. ¿Sí? Entonces ustedes ven un cuerpo en movimiento y hay una causa que lo produce. La causa es la fuerza de gravedad. Pero la causa, como dije, es invisible y produce un efecto visible. Tan visible es el efecto y tan claro que sentimos que hemos visto la causa. ¿Sí? Quiere decir que hay muchas cosas, hay muchas cosas que nosotros no hemos visto nunca y que sin embargo no dudamos de ellas. Quiere decir que el argumento tan pobrecito del ateo que dice, sí, el día que me muestren a Dios yo voy a creer, es un argumento filosóficamente muy triste, muy pobre. No es suficiente el argumento, porque hay montones de cosas, y yo se lo he mostrado a varios ateos. Por ejemplo, la otra vez le preguntaba a un amigo, chico, 18 años, que dice ser ateo, porque, bueno, viene de una familia que dice ser atea, entonces él por herencia él dice lo mismo. Entonces estamos viendo juntos un documental sobre el universo, sobre las galaxias y todo, y yo siempre que puedo, pum, apunto. No lo voy a sentar a la fuerza a ningún lado, no tratar de convencerlo a la fuerza de nada, pero siempre que puedo, porque yo lo quiero mucho y él me quiere a mí, entonces le digo, y aprovecho para decir lo mismo, ¿no? Si hay alguno que tenga alguna duda. Le digo, ¿qué cosa el universo, no? Sí, ¿no? Le digo, ¿vos qué pensás? ¿Será finito o infinito el universo? Me dice, no, debe ser infinito. Infinito. ¿Y cómo puede ser algo infinito? O sea, algo que nunca jamás termina. Nunca. Es inconcebible para la mente humana. Entonces se queda pensando y me dice, entonces será finito. Bueno, está bien, digamos que es finito, que sí termina. ¿Y cómo termina? ¿Con una pared? Y construye una pared. ¿Y después de la pared qué hay? ¿Cómo? ¿Termina y después qué hay? ¿Después qué hay? Entonces me dice, no, entonces debe ser infinito. Se quedó confundido. Y le digo, pero vos creés en el universo, ¿no? Sí. ¿Y cómo crees en algo tan inexplicable? Dios es lo mismo. No porque no lo puedas entender hoy, no quiere decir que no exista. Creemos en cosas más difíciles de creer, como el universo, y no tenemos problema en creer. Pero cuando alguien nos dice Dios, entonces ya nos tomamos la libertad de decir, no creo. Porque Dios significa cierta responsabilidad. Y ya no nos gusta. En cambio, el universo no. Yo creo que existe el universo, aunque no lo pueda explicar, no me va a reclamar nada el universo. Pero Dios a lo mejor sí. Entonces es más fácil decir, yo no creo en nada, entonces nadie me juzga, yo puedo hacer lo que quiera. Pero si yo hago lo que quiero, el que se hace daño soy yo, si violo ciertas leyes universales. Bueno, entonces creemos en muchas cosas que no podemos ver. Lo acabo de poner en el ejemplo, ¿no? Un cuerpo en movimiento, la fuerza de gravedad, etc. Quiere decir que toda la creación también tiene que tener una causa. No importa el nombre que le demos a esta causa. Y ese es el tema. Yo acá estoy partiendo de cero, no estoy poniendo preconceptos, no estoy pidiéndole a ustedes que crean por algún dogma de fe. Inclusive si hubiera, yo muchas veces cuando hay mucha gente pregunto, ¿hay algún ateo? Muchas veces hay. Y a mí me gusta que haya alguno para poder enfocarme y ver cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, no importa. Si hay un efecto, hay una causa. ¿Cómo la llamamos? No importa. ¿Sí? Vamos a llamarlo Dios. Ahora, lo que este principio universal dice también
es que como todo lo que está en la causa aparece en el efecto, quiere decir que todo lo que aparece en el efecto proviene de la causa, es lo mismo. Y analizando las características del efecto, yo puedo llegar a conocer las características de la causa. Veamos cómo hizo la ciencia. A través de analizar, ¿no?, el movimiento producido por la fuerza de gravedad, yo puedo conocer la fuerza de gravedad, no solamente en este planeta, sino en otros. ¿Sí? O en otros cuerpos celestes como la Luna, por ejemplo. Cuando el hombre llegó a la Luna sabían cuánto iba a pesar, pesa 7 veces menos un cuerpo, cuánto tenía que pesar la nave, cuánto tenía que pesar el traje del astronauta para no estar flotando. Ya sabíamos calcular la fuerza de gravedad en un lugar donde nunca habíamos ido. Quiero decir con esto que a través del estudio del efecto puedo conocer la causa, aunque sea invisible, y la puedo conocer muy bien. Entonces, analicemos un poco las características de la creación y vamos a analizar que todas las cosas de la creación tienen algunas características concretas que provienen de la causa. No puede haber nada en el efecto que no esté en la causa primero. Si ustedes ven una obra de arte, una pintura, por ejemplo, ustedes saben que cada pincelada proviene de la mente del autor. Cada cosa es una expresión visible de algo que era invisible dentro de él. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto sabe una persona de arte, por más que tenga esa persona a 1 metro, yo no puedo saber cuánto sabe ella de arte. Pero si ella me dice, no, pero hay una pintura que yo hice, pero está en Buenos Aires, Argentina, bueno, yo tendré que viajar los miles de kilómetros allá para ver cuánto sabe ella de arte. Porque esto es invisible y aquello es visible, pero es la manifestación. ¿Se entiende? Entonces, estudiando el efecto, yo voy a poder conocer la causa, las características de la causa. ¿Y de qué me va a servir? Porque de ese modo vamos a ir deduciendo más y más por qué una causa así creó un efecto así, para qué nos creó. Porque es razonable pensar o darse cuenta qué tipo de efecto puede producir una causa. Por ejemplo, si yo le digo que al tirar esto contra esa pared la pared se va a caer, ¿ustedes lo creen? No. Ustedes saben más o menos qué tipo de efecto puede producir. A lo sumo rebotar ahí nada más. Conociendo la causa, puedo conocer más o menos qué tipo de efecto va a producir. Entonces, cuando sepamos algo de las características de Dios, nos vamos a dar cuenta que qué razonable que es que Él haya producido un efecto así como nosotros. Que al final tendríamos que aparecer. Era inevitable que en un universo como este apareciera el hombre, creado a su imagen y semejanza. Y ahí vamos a entender el propósito de nuestra creación. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué existimos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué vamos a hacer?